Bien, el encuentro del día de hoy tiene que ver con la unidad 2, que es el mercado del producto, el mercado de bienes y servicios. Y ahí vamos a compartir una presentación para empezar la explicación correspondiente. Bien, les decía entonces que hoy vemos esta unidad 2, el mercado del producto. Es uno de los 5 mercados que habíamos dicho en que era posible efectuar una primera reducción de todos los mercados que hay en la economía. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el mercado de bienes de capital, el mercado de bienes y servicios de nueva producción, el mercado de bonos, el mercado de dinero y el mercado de factores productivos variables en el corto plazo? El mercado que vamos a ver hoy es el que mencionamos en segundo término, el mercado del producto, en el cual todavía no incorporamos la función de producción, es decir, que siguen estando los cinco mercados que mencionamos originalmente. Y el objetivo que tenemos en esta unidad es analizar cómo funciona el mercado de bienes, que vamos a pretender mostrar. Bueno, vamos a ver cómo se producen las fluctuaciones del PBI en el corto plazo. Y ahí vamos a ver la interacción que se da entre el PBI o la producción y el gasto. Por un lado, tenemos que el gasto va a determinar la producción, es decir, la demanda agregada, que es nuestro equivalente al gasto, determina la producción de la economía. La producción determina el ingreso o es el ingreso de la economía, equivalente al ingreso de la economía. Son diferentes maneras de ver dos caras de una misma moneda, si se quiere. Y esta producción e ingreso también va a influir en la determinación del gasto. Ya vamos a ver de cómo se compone el gasto y de qué manera el ingreso influencia el gasto en la economía. Para mostrar estas fluctuaciones del PBI en el corto plazo, la herramienta que vamos a utilizar es el modelo keynesiano de determinación del ingreso. Acuérdense que ingreso es equivalente a producción. ¿Qué supuestos o sobre qué supuestos descansa el modelo keynesiano? Se trata de un modelo de corto plazo en el que se supone que existen factores productivos desempleados. Y el segundo supuesto, y ya vamos a entretenernos un poco más con esto, el segundo supuesto es que los precios no cambian, las empresas están dispuestas a vender todo el volumen de producción que se les demande a los precios dados. En base a eso es que se lo denomina el modelo de precios fijos, en contraposición al modelo de precios variables que vamos a ver en la unidad 7. Ahora bien, el hecho de que los precios sean fijos requiere de que expliquemos por qué. Bueno, los precios permanecen fijos y ahí expreso mi disconformidad con el nombre que recibe el modelo de precios fijos. Yo diría que es un modelo de producción variable y no un modelo de precios fijos. ¿Por qué? Porque se basa en
en que existen factores productivos desempleados. Cuando surge esta teoría, en la década del 30, veníamos de la crisis de 1929, donde existía un gran desempleo, donde la capacidad ociosa de la fábrica superaba largamente el 60-70%, y por lo tanto no había posibilidad ante semejante desempleo, tanto de mano de obra como de capacidad ociosa, no había ninguna posibilidad de que los salarios se movieran y mucho menos que hubiera un aumento de precios. O sea, las empresas no vendían y tenían que procurar vender, por lo tanto no había ninguna posibilidad de que aumentaran los precios. Ahora bien, el hecho de que los precios no aumentaran y de allí derive el nombre de precios fijos del modelo, radica en que existía ese gran desempleo que posibilitara que cualquier aumento pequeño adicional de la demanda se pudiera satisfacer sin un costo adicional. No había que pagar, a diferencia de cuando hay pleno empleo, digo, si una empresa tiene que aumentar la producción en presencia de pleno empleo, tiene que ofrecer pagar mínimamente salarios más altos. Entonces, eso terminaría trasladándose a los precios. Eso no existía y por lo tanto era posible aumentar la producción en todo el tramo que ustedes pueden ver en la curva de oferta keynesiana, que es el tramo plano. Luego tienen una parte intermedia con una pendiente positiva y llegamos a la parte totalmente vertical de la economía clásica, o donde se pasa al modelo de precios flexibles, ¿sí? En la parte plana estamos en el modelo keynesiano de precios fijos, en la parte vertical estamos en la economía clásica de precios variables. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, ahí Keynes aportó, uno de sus aportes, explica una función consumo a partir del ingreso corriente, del ingreso que después vamos a ver como ingreso disponible. La inversión no solo dependía de cuestiones tecnológicas o, como vamos a ver después más adelante, de la tasa de interés, sino que además dependía de las expectativas. En una economía en la cual se intenta salir de esa situación de desempleo, no hay ningún incentivo en ese momento para invertir, salvo que uno se forme expectativas positivas sobre el futuro. ¿Qué serían esas expectativas futuras? Que voy a vender más. Entonces, claramente la inversión también dependería de las ventas futuras esperadas, es decir, del ingreso esperado. La otra acepción del keynesianismo, que no corresponde a esta unidad, pero la mencionamos de todas maneras, es que la demanda de dinero es sensible a la tasa de interés por el motivo especulación. Bien, ahí estamos viendo lo que es la dinámica que les anticipaba yo recién de la economía keynesiana, donde vemos un ingreso de equilibrio Y sub 0 y un nivel general de precios P sub 0, que es donde se cruza la demanda agregada con la oferta agregada plana del modelo keynesiano. ¿Qué sucede si aumenta la demanda agregada? Bueno, lo estamos viendo en el gráfico de la derecha. La demanda agregada se desplaza hacia la derecha, determinando un nivel de ingreso de equilibrio más elevado. Pero, como ustedes pueden ver, el nivel de precios sigue permaneciendo en P sub 0, mostrando lo que estábamos hablando, que el modelo keynesiano con alto desempleo garantiza precios fijos.
¿Por qué garantiza precio fijo? Porque hay una producción que puede variar en el corto plazo sin generar presiones sobre el nivel de precio, por precisamente el alto desempleo. ¿Sucedería lo mismo si la demanda sigue aumentando? Bueno, todo tiene un tiempo. Hasta un determinado nivel, la demanda puede aumentar sin presionar sobre el nivel de precios, pero si la demanda siguiera aumentando, llegaríamos a la parte dependiente positiva, donde esa presión haría que un poquito aumente la producción y que un poquito aumenten los precios, hasta llegar a una situación, como vemos en la última función de demanda agregada, la que se encuentra más a la derecha, en la cual a partir de ese punto, cualquier aumento de la demanda agregada no conseguiría aumentar el ingreso de equilibrio y solo provocaría un aumento en el nivel de precios. Es decir, que habríamos pasado del corto plazo al largo plazo. El corto plazo en el cual teníamos alto desempleo, al largo plazo en el cual alcanzamos el pleno empleo. Si se alcanza el pleno empleo, quiere decir que a partir de allí no es posible aumentar la producción. Bien, lo que nos interesa entonces en este capítulo, para luego ver algunas cuestiones como las fluctuaciones que puede haber del ingreso de equilibrio, es determinar precisamente este PBI o ingreso de equilibrio, que exige que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Es decir, cuando lo que se produce es igual a la cantidad que se demanda. La oferta de bienes de una economía está dada por el ingreso o el PBI, es decir, lo que se produce en la economía interna, más las importaciones. Mientras que las cantidades demandadas o demanda agregada está dada por los componentes del gasto que ustedes ya conocen de principios y estructura: consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones. Es decir, si igualamos ahora la oferta y la demanda agregada, vamos a tener que el ingreso más las importaciones debe ser igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones. Por cuestiones de convención y de conveniencia, se suele juntar los componentes del sector externo, exportaciones e importaciones, en el segundo término de la ecuación, con lo que queda que el PBI o el ingreso de la economía es el consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. En equilibrio se tiene que cumplir que el ingreso sea igual a la demanda agregada. ¿Sí? Bien, tenemos allí entonces los componentes de la demanda agregada. ¿Qué variables lo componen? Consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. Esas variables dependen, a su vez, de algunos determinantes. El consumo depende positivamente del ingreso disponible. La inversión, si bien hemos dicho que también depende de las expectativas, la vamos a ver como dependiente en este modelo de la tasa de interés. El gasto del gobierno, de alguna manera, está correlacionado con la posibilidad de recaudar más impuestos. Las exportaciones y las importaciones van a depender del tipo de cambio R,
positivamente las exportaciones, negativamente las importaciones. Aparte de eso, dependen de otras variables que las podemos mencionar, aunque no las vamos a trabajar por el momento. O sea, las exportaciones dependen no solo del tipo de cambio, sino que también van a depender del ingreso del resto del mundo. Si en el resto del mundo el PBI aumenta, seguramente eso va a redundar en una mayor cantidad de bienes que vamos a vender al exterior. Mientras que las importaciones no solo van a depender del tipo de cambio, sino que también van a depender del nivel de ingreso interno de la economía. El hecho de que hablemos de equilibrio necesariamente nos lleva a mencionar la contracara, que es la existencia de situaciones de desequilibrio. Es decir, cuando la oferta agregada no coincida con la demanda agregada, vamos a estar en desequilibrio. Y ese desequilibrio se va a traducir en una inversión o desinversión no planeada, que es lo que solemos llamar variación de existencias o en este caso inventario no planeado, ¿sí? Esta variación de existencia va a ser la diferencia entre el ingreso y la demanda agregada. Cuando el ingreso supere a la demanda agregada, entonces vamos a tener una variación de existencias positiva o una variación de inventario o una inversión o desinversión de inventario no planeada, que en este caso va a ser positiva. Si el ingreso es excedido por la demanda agregada, es decir, es menor que la demanda agregada, esa variación de existencia va a ser negativa. Si bien, o sea, lo vamos a ver incluso gráficamente, bueno, es bastante intuitivo. O sea, si la producción es mayor que la demanda, se van a empezar a acumular mercaderías en los galpones. Entonces eso es un stock no deseado, una variación de existencia no deseada. Y por otra parte, cuando la demanda agregada supere a la producción, las empresas van a tener que recurrir a esos inventarios acumulados en periodos anteriores para hacerle frente, ¿sí? Entonces va a haber una variación de existencia negativa. Vamos a ver ahora entonces uno por uno los componentes de la demanda agregada. La función consumo que vamos a analizar tiene una parte de consumo que denominamos autónomo, es decir, una parte que no depende de nuestro consumo, no depende del ingreso de que disponemos. Es más, si nuestro ingreso fuera cero, seguiríamos consumiendo algunos bienes, al menos los que necesitamos para alimentarnos. Como por allí expresaba algún profesor, o pedimos prestado o robamos, pero sin comer no nos vamos a quedar. Bueno, eso representa el consumo autónomo. Y hay una parte del ingreso que sí depende, perdón, una parte del consumo que sí depende del ingreso y que está dado por la propensión marginal a consumir, que va a estar entre 0 y 1, y el ingreso disponible. Estaría mostrando que de cada peso adicional que ganamos, cuánto de ese peso estamos dispuestos a gastar en bienes de consumo. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir va a ser mayor que 0 y menor que 1. Esta propensión marginal a consumir, ustedes ya posiblemente sepan de que si bien uno determina un promedio para una economía determinada, varía de una clase social a otra, podríamos decir. O sea, las que tienen menor ingreso destinan una parte más importante del mismo para el consumo,
mientras los que tienen altos ingresos destinan una parte proporcional menor a bienes de consumo. ¿Qué es el ingreso disponible? Bueno, el ingreso disponible es lo que tenemos en el bolsillo y que podemos dedicar a consumir o a ahorrar. Pero ¿cómo lo determinamos este ingreso disponible? Del ingreso total que tenemos que sumarle una parte de ingresos que no se corresponden o que no son pagos a factores productivos y que por lo tanto no estaban en ese cálculo primigenio del ingreso, como son las transferencias, y tenemos que restarle los impuestos que tenemos que pagar, ¿sí? Los impuestos a su vez pueden ser impuestos fijos. Ahí tenemos una función combinada donde tenemos impuestos fijos más impuestos proporcionales sobre el ingreso, ¿sí? Que viene a ser la alícuota impositiva que grava un determinado nivel de ingreso, ¿sí? Obviamente esta alícuota impositiva está entre 0 y 1. Lo normal es que sea inferior al 30%, cualquier tipo de impuesto, o sea, porque hay leyes que por allí consideran confiscatorio que este nivel impositivo supere el 33%, ¿sí? Pero bueno, de todas formas, el tope teórico máximo es 1, que significa que todo lo que gano se lo lleva el Estado a través de un impuesto. Y 0, que nadie contribuye con parte de sus ingresos al Estado. El ingreso disponible, reemplazando entonces por la función de impuestos que hemos determinado, quedaría como el ingreso total menos las transferencias, menos los impuestos fijos, menos los impuestos proporcionales. Allí tenemos sacamos ingreso factor común del segundo término y nos queda entonces que el ingreso disponible son las transferencias, faltó la barrita, menos los impuestos fijos, más 1 menos T por Y. Reemplazando eso en la función de consumo, tenemos entonces que el consumo finalmente es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias menos la propensión marginal a consumir por los impuestos fijos más C por 1 menos T por el ingreso. Si bien no vamos a trabajar con la función ahorro, aprovechamos ya que está y como hemos dicho que el ingreso disponible estaba disponible para consumir o ahorrar, fácilmente podemos determinar a qué es igual o en qué consiste el ahorro de las familias, ¿sí? Allí, reemplazando en la ecuación, primero, liberando el ahorro o despejando el ahorro, que nos queda igual al ingreso disponible menos el consumo, y luego reemplazando el consumo por la función que hemos determinado hace un ratito, llegamos a que el ahorro es igual a menos el consumo autónomo más 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. A 1 menos C se lo suele reemplazar por la S minúscula para determinar la propensión marginal a ahorrar. Obviamente, la sumatoria de la propensión marginal a consumir más la sumatoria más la propensión marginal a ahorrar tiene que ser igual a 1. Digo, esto lo quería presentar, mostrar más que nada, aprovechando que habíamos hablado de consumo de ingreso disponible, pero no es una función con la que vayamos a trabajar. La inversión dijimos que si bien podía depender de las ventas esperadas,
equivalente a expectativas futuras del sector empresario, lo vamos a excluir del análisis y vamos a suponer una función de inversión que depende de la tasa de interés. Hay una parte de inversión que es fija y hay una parte de inversión que depende de la tasa de interés. ¿En qué grado? En el grado B. B viene a significar la sensibilidad de la inversión cuando cambia la tasa de interés. ¿Y por qué es negativa la relación de la inversión con la tasa de interés? Bueno, es negativa porque uno tiene alternativas, uno tiene lo que en alguna economía, incluso desde el ingreso posiblemente, hemos hablado del costo de oportunidad. Y cuando la tasa de interés sube, uno puede decidir que no realizar la inversión y en lugar de comprar máquinas, hacer un plazo fijo, ¿sí? Por poner algunos de los activos financieros en los que uno podría especular. Digo, no hablemos de inversión financiera porque es un término ambiguo. O sea, nosotros inversión en economía la utilizamos para mostrar el aumento en capacidad productiva, no la especulación financiera. Por lo tanto, y de hecho Keynes habla de la demanda de dinero por el motivo de especulación. Entonces, nosotros vamos a seguir ese criterio y no vamos a hablar de una inversión financiera. Vamos a hablar de especulación financiera versus inversión real. ¿Qué es inversión real? Comprar máquinas, equipos, plantas, etc. El gasto público, bueno, no obstante, un segundo sobre inversión, no obstante de que reconocemos que la inversión depende de la tasa de interés, en un primer análisis, cuando sigamos avanzando, vamos a considerar solamente la inversión autónoma, ¿sí? O la inversión que no depende de la tasa de interés. ¿Por qué es eso? Porque estamos mencionando o trabajando sobre el mercado de bienes de nueva producción o el mercado de bienes y servicios o el mercado de productos. Recién cuando querramos incorporar al análisis lo que sería el factor productivo capital, es que vamos a tomar la función de inversión que acabamos de ver, que era lo que en la clase pasada yo les decía que podíamos desplazar del análisis el mercado de bienes de capital a condición de incorporar una función de inversión. Bueno, esa es la función de inversión que vamos a incorporar en la que veíamos recién. Y menos B por I, minúscula. Ya lo vamos a seguir al análisis cuando lleguemos a esa parte. En el día de hoy no vamos a trabajar con esa función de inversión, sino simplemente con la inversión autónoma. El gasto público lo vamos a tomar como fijo o como exógeno y bueno, allí tenemos expresado lo que sería el superávit o déficit fiscal, que va a estar dado por la recaudación impositiva, menos el nivel de gasto, menos las transferencias. Pero por ahora nos quedemos con que el gasto público es autónomo, no está dependiendo ni del ingreso ni de ninguna otra cuestión más que de la voluntad del hacedor de política económica. Y llegamos a las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, que en ambos casos, para este momento del análisis, la vamos a considerar también como autónomas o exógenas, que no están dependiendo de nada. Pero recuerden que hemos mencionado que dependen tanto del tipo de cambio
como del ingreso internacional en el caso de las exportaciones y del ingreso interno en el caso de las importaciones. Bien, ya hemos visto entonces los componentes individuales de la demanda agregada, ahora los vamos a incorporar a la función completa de demanda agregada a los efectos de poder trabajar con la fórmula algebraica. Entonces la demanda agregada dijimos que es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Allí tenemos los cuatro componentes inmediatamente abajo con su función correspondiente, que en este caso la única que tiene una función compleja es el consumo. Luego está la inversión, que es la inversión autónoma, el gasto del gobierno, que es el gasto autónomo, y las exportaciones netas, que son también autónomas. Tal cual lo vemos en la expresión final, la demanda agregada es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias autónomas, más la propensión marginal a consumir por los impuestos autónomos, más C por 1 menos T por Y, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo, más las exportaciones netas también autónomas. Profe, Sí, lo escucho. le hago una consulta. ¿El PowerPoint lo va a subir al aula virtual después? Le estaba diciendo de que yo no tendría inconveniente en hacerlo, se está grabando, así que lo podemos subir. De todas formas, tanto en la bibliografía, o sea, yo utilizo la misma nomenclatura que en la bibliografía prácticamente, bueno, hay pequeños cambios, creo que Dorgus usa TR mayúscula y yo uso TR minúscula, pero no hay grandes cambios y también hay videos que vamos a habilitar de otro profesor que es Maximiliano López, que están muy buenos, que cambia un poquito incluso le he robado algunos gráficos, que cambia un poquito la explicación, por ahí la hace un poco más larga, pero también están muy buenos. Probablemente subamos el video del encuentro también. Bueno, Listo, muchas gracias. continuamos. Les decía de que esa fórmula que vimos recién de demanda agregada es un poco, no sé si compleja, asusta por lo largo que se la ve, pero la podemos de alguna manera simplificar porque hay componentes que no cambian. Por ejemplo, el consumo autónomo, por ejemplo, la propensión marginal a consumir por las transferencias, y todas las que tenemos allí, las podemos, todos esos componentes autónomos que le hemos dibujado con la barrita encima, los podemos agrupar en lo que llamamos gasto autónomo de la economía. Y ese gasto autónomo lo podemos simbolizar con la letra A también barrita, con lo que nos quedaría que la demanda agregada se lee más fácilmente si uno dice que es igual a el gasto autónomo A más C por 1 menos T por Y. Bueno, allí hemos presentado gráficamente lo que sería la demanda agregada, que tiene una pendiente positiva. Ustedes se fijan en el eje de las ordenadas tenemos demanda agregada, en el eje de las abscisas, tenemos el ingreso. Y la pendiente positiva se explica porque cuando el ingreso aumenta, la demanda agregada o el gasto de la economía va en aumento, ¿sí? El corte al eje de las ordenadas va a estar dado por el gasto autónomo,
tenemos la demanda agregada original de sub cero y el nivel de gasto autónomo original a sub cero. Ahora bien, ¿qué pasa si este gasto autónomo aumenta? Si este componente que hemos llamado gasto autónomo aumenta, puede ser que aumente el consumo autónomo, puede ser que aumente la inversión autónoma, puede ser que aumente el gasto del gobierno, ¿sí? Cualquiera de esas cosas que aumente va a desplazar la función, y acá en verde lo vemos, va a desplazar la función de demanda agregada hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué pasaría si en lugar de aumentar disminuye el gasto del gobierno, si disminuye la inversión autónoma, si disminuyen las exportaciones, si aumentan las importaciones? Va a hacer que la demanda agregada se desplace hacia abajo, llegaríamos a la línea roja, la demanda agregada sub 2, que está mostrando que la demanda agregada o el gasto agregado de la economía ha disminuido, ¿sí? ¿Producto de qué? De la contracción que genera en el ingreso el hecho de que el gasto autónomo haya bajado. Entonces, si hay cambios, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que si hay cambios en el gasto autónomo, que lo hemos señalado ahí con un circulito rojo, la función de demanda se desplaza. Se va a desplazar hacia arriba, si el gasto autónomo aumenta, se va a desplazar hacia abajo, si el gasto autónomo disminuye. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que cambia no es el gasto autónomo, sino que cambia alguno de los componentes de la pendiente de esta función de demanda agregada, como son la propensión marginal a consumir o el nivel de tasa impositiva, la alícuota impositiva? Bueno, si la propensión marginal a consumir aumenta, eso quiere decir que, ya lo vamos a ver después analíticamente también, quiere decir de que el ingreso va a ser más alto. ¿Por qué? Porque va a producir un aumento en la demanda agregada que se va a traducir en un aumento en el ingreso, y ese aumento en el ingreso va a afectar de nuevo a la demanda agregada, ¿sí? Entonces eso es lo que explica este giro hacia arriba de la función de demanda agregada. Entonces, para que se expanda la demanda agregada, gire hacia arriba como consecuencia de que ha cambiado la pendiente, esos cambios en la pendiente tienen que deberse a que aumenta la propensión marginal a consumir o disminuye la alícuota impositiva. Si disminuye la alícuota impositiva, libera ingresos para que la gente gaste más y por lo tanto eso va a incidir en la demanda agregada, que a su vez va a llevar a un aumento en el ingreso, y ese aumento en el ingreso de nuevo incide sobre la demanda agregada y así sucesivamente. Si, por el contrario, la propensión marginal a consumir disminuye o los impuestos aumentan, la incidencia va a ser sobre el ingreso, va a ser negativa, mostrándose con un desplazamiento hacia abajo, no con un desplazamiento, perdón, con un giro hacia abajo de la función de demanda agregada. ¿Por qué digo que no es un desplazamiento? Porque desplazamiento teníamos recién cuando toda la función se desplazaba. Acá vemos que el gasto autónomo no cambia, sigue siendo a sub cero y gira hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si la pendiente aumenta o disminuye. Bien, veamos entonces ahora la determinación del ingreso de equilibrio de la economía.
hemos visto entonces que para que el ingreso esté en equilibrio, se tiene que cumplir que sea igual a la demanda agregada, reemplazando en la demanda agregada por su equivalente, por su función equivalente, y luego despejando o buscando concentrar en un mismo. Si ustedes se fijan en la segunda ecuación, tenemos ingreso de un lado, ingreso del otro. Pasamos el segundo término que contiene el ingreso al primer miembro de la ecuación y nos queda que el ingreso menos C por 1 menos T por Y, o por el ingreso, es igual al gasto autónomo. Así producimos los cambios necesarios, o sea, despejamos luego ingreso de equilibrio y nos va a quedar que el ingreso de equilibrio es 1. Después ustedes pueden revisar si quieren el despeje de Y sub 0, a partir de que lo despejamos, pasa a ser el ingreso de equilibrio o la condición de equilibrio de nuestra economía. Y sub 0 es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, todo por el gasto autónomo. O, de manera más sencilla, pero menos utilizada en las demás bibliografías, Y sub 0 igual a 1 sobre 1 menos C más C por T por el gasto autónomo de la economía. Tenemos acá la determinación gráfica del ingreso de equilibrio y con una particularidad. Tenemos dibujado, no lo he dibujado yo, en realidad este gráfico es exactamente igual que el que trabaja el profesor Dorbush en el libro. Tenemos la función consumo, y por un lado, en rosa, y el gasto y la función de demanda agregada más arriba cuando se agrega la inversión autónoma, el gasto autónomo y las exportaciones netas autónomas. Lo que va a determinar la pendiente que tiene esta función de demanda agregada está dado por los componentes del consumo, por la pendiente de la función consumo. Los otros componentes son autónomos y cuando los agregamos, lo único que producen es un desplazamiento hacia arriba hasta el nivel de gasto autónomo de la función de demanda agregada. Entonces pasamos de la función de consumo, cuando le agregamos los demás componentes, a la función de demanda agregada, donde se va a producir el equilibrio. Bueno, hay muchas bibliografía que de manera confusa dicen, bueno, la línea de 45 grados es la oferta agregada, lo cual no es cierto. La línea de 45 grados es solamente la línea de 45 grados. Y tanto en este gráfico como en cualquier otro, la línea de 45 grados lo único que hace es asegurarnos que lo que medimos en un eje, cuando cruce esa línea de 45 grados, es exactamente igual a lo que mide el otro eje, ¿sí? Es decir, que no es la línea de 45 grados la oferta agregada de la economía. Es simplemente un lugar geométrico que nos asegura que cuando la demanda agregada pasa por allí, si la economía está en equilibrio, va a coincidir con la oferta agregada, ¿sí? Pero no es que la oferta agregada sea la línea de 45 grados. Y eso es una cosa que me gustaría que les quede bien claro. Bien, entonces el punto donde la demanda agregada cruza la línea de 45 grados, como lo que tenemos medido en el eje de las ordenadas, demanda agregada, y en el eje de las abscisas tenemos el ingreso, entonces ese punto E nos está asegurando la igualdad entre la demanda agregada
y el ingreso o producto de la economía, o oferta agregada, ¿sí? Entonces ese es un punto de equilibrio, o es la determinación gráfica del equilibrio del ingreso en la economía. Y allí tenemos también gráficamente lo que hemos mencionado varias diapositivas atrás. La posibilidad de que la demanda agregada sea mayor al ingreso, como por ejemplo a la izquierda del punto de equilibrio, donde está el cursor ahora, y allí tendremos entonces que si la demanda agregada es mayor al ingreso o a la producción de la economía, va a haber una variación de existencias negativa, una desacumulación de stock. Las empresas van a tener que recurrir a producción de ejercicios anteriores para hacer frente a la demanda actual. Eso va a suceder hasta que la producción aumente lo suficiente para dejar de deshacerse de los stocks. Y a la derecha del punto E, vemos que la línea de 45 grados está por encima de la función de demanda agregada y donde está el cursor ahora se produce una variación de existencia positiva. Es decir, que la producción supera a lo que se está vendiendo en este momento en la economía. ¿Es bueno eso? Obviamente no. Si bien las empresas suelen hacer algún stock para atender futuras demandas, llega un momento en el cual no alcanzan los galpones que tiene alquilado para guardarlo, tiene que alquilar nuevos galpones, incurre en pérdidas por acumular stock que no desea tener, ¿sí? Entonces eso va a llevar a que cuando llegue a esa situación empiece a reducir su producción. ¿Hasta cuándo la va a reducir? Hasta que se alcance el nivel de equilibrio E en el cual la demanda agregada sea igual al ingreso o producción de la economía. Bien, acá tenemos, para que en un gráfico más limpio se vea a lo mejor con más claridad, lo que decíamos recién. Tenemos un ingreso de equilibrio. A la izquierda tenemos situaciones de exceso de demanda. Esos excesos de demanda se traducen en variación de existencia negativa, disminución de stocks. Y a la derecha tenemos excesos de oferta. Esos excesos de oferta se traducen en acumulación no deseada de inventarios que en algún momento van a llevar a que se reduzca la producción hasta que se alcance nuevamente el nivel de ingreso de equilibrio. Ahora bien, una de las preguntas que uno suele hacerse es ¿cuánto va a crecer el ingreso si el gasto autónomo aumenta? O sea, normalmente uno piensa en un aumento del gasto público, pero también puede haber un aumento de cualquier otro componente autónomo del gasto, como puede ser la inversión autónoma, como puede ser el consumo autónomo, como pueden ser las transferencias autónomas, ¿sí? Y eso está dado por lo que mencionamos como multiplicador alfa. El multiplicador alfa es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Entonces el aumento que va a tener el ingreso va a ser ese multiplicador alfa por el aumento que experimente la demanda agregada. En nuestro caso hemos estado hablando de que aumente algún componente autónomo de esa demanda agregada. Allí hemos extraído el multiplicador para analizarlo más detenidamente. Este multiplicador nos muestra cuánto va a variar
la producción cuando la demanda agregada aumente o el gasto autónomo aumente en una unidad. Y el valor del multiplicador nos va a indicar en qué proporción va a aumentar la producción cuando se produzca ese aumento en el gasto autónomo. El valor de este multiplicador va a ser superior a 1. Y ahora vamos a ver diferentes situaciones. Allí tenemos la fórmula del multiplicador, 1 sobre 1 menos c por 1 menos t. La propensión marginal a consumir y la alícuota impositiva están en el denominador. Si quisiéramos pensar en una economía cerrada, es decir, perdón, no en una economía cerrada, sino en una economía sin sector gobierno, 1 menos t no estaría, el multiplicador sería 1 sobre 1 menos c, así empieza planteándolo el libro del profesor Dorbush. Pero no tiene mucho sentido hacer esa simplificación porque lo que nos interesa a nosotros después cuando analizamos las fluctuaciones del ingreso es ver qué pasa cuando aumenta el gasto público, cuando hay política fiscal, no cuando aumenta el gasto público. Cuando hay política fiscal que puede implicar que aumente el gasto público, que aumente la alícuota impositiva, etc. Entonces, no tiene mucho sentido trabajar con una economía sin sector gobierno. Pero bueno, suponiendo que no tuviéramos el sector gobierno, es decir, tendríamos 1 sobre 1 menos c, acá terminaría el multiplicador. Si la propensión marginal a consumir fuera 0, el multiplicador sería 1. Es decir, no habría multiplicación, simplemente el ingreso aumentaría en lo que aumente el gasto autónomo. ¿Y por qué es eso? Porque de cada peso adicional que yo gano no destino al consumo nada, por lo tanto el consumo no va a variar y por lo tanto no va a haber una retroalimentación hacia la demanda agregada que genere un nuevo aumento en el ingreso. Es decir, que el aumento en el ingreso muere, por decirlo de alguna forma, en lo que haya aumentado el gasto autónomo de la economía. Así tenemos otros valores para la propensión marginal a consumir, que después ustedes pueden corroborar que se cumpla que cuando la propensión marginal a consumir es 0,5, alfa es 2, si es 0,8, alfa es 5, ¿sí? Y bueno, fácilmente pueden ver que cuando la propensión marginal a consumir es 1, el denominador se hace 0 y por lo tanto alfa es infinito. Es decir, no habría, llegaríamos a un incremento en el ingreso de manera continua, que obviamente no se da en la realidad. O sea, es irreal una propensión marginal a consumir igual a 1. Cuando incorporamos al sector gobierno, y ahí suponemos, por ejemplo, que T es que la alícuota impositiva es igual a 1, entonces ustedes también fácilmente se van a dar cuenta que este segundo término del denominador se hace 0 y por lo tanto queda que alfa es igual a 1 sobre 1, es decir, igual a 1. Tampoco habría proceso multiplicador si el gobierno se quedara con cada peso que nosotros seamos capaces de ganar. O sea, si de cada peso adicional que ganamos el gobierno se queda con ese peso, no hay proceso multiplicador tampoco. Sobre esta exposición que hemos hecho del multiplicador, entonces, a manera de resumen, podemos decir que
si se produce un aumento en el gasto autónomo, se eleva necesariamente el nivel de ingreso de la economía. Ese aumento en el nivel de ingreso va a ser un múltiplo del incremento en el gasto autónomo. Es decir, va a ser mayor el aumento en el ingreso que lo que haya aumentado el gasto autónomo. Por otra parte, también sacamos como conclusión que cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, más grande va a ser el multiplicador. En el extremo dijimos que llegaría a infinito si la propensión marginal a consumir fuera 1. Y cuanto mayor sea la alícuota impositiva, menor va a ser el multiplicador. Vamos a ver entonces ahora este proceso de multiplicación, cómo se traduce o cómo lo leemos o cómo lo vemos en el gráfico. Tenemos la función de demanda agregada original a un nivel de gasto A barrita, que determina la demanda agregada igual a barra más C por el ingreso. Si ahora suponemos que se produce un aumento en el gasto autónomo, no nos interesa por ahora saber cuál es ese aumento o qué variable fue qué variable autónoma se produjo ese aumento, pero lo cierto es que el incremento en el gasto autónomo ha hecho que se desplace la función de demanda agregada, porque ahora el gasto autónomo ya no es A, sino que es A', ¿sí? Y por lo tanto la demanda agregada prima es igual a A' autónomo más C por el ingreso. Pasamos del punto de equilibrio E, donde el ingreso de equilibrio era C sub 0, al punto de equilibrio E', donde el ingreso de equilibrio es Y' sub 0. Ahora bien, si vemos el desplazamiento, ese desplazamiento nos mide cuánto aumentó el gasto autónomo, ¿sí? Pero lo cierto es que el ingreso de equilibrio anterior estaba representado por Y sub 0. Es decir, que si trasladamos ese nivel de ingreso de equilibrio a la nueva posición del ingreso Y' sub 0, lo intercepta en el punto P, ¿sí? ¿Está claro ahí el punto P? Bien. Ese era el ingreso anterior. Sin embargo, ahora saltó a E'. Si se fijan, el salto es más grande que el que representa el aumento en el gasto autónomo. Entonces, esa diferencia que está entre el punto Q que hemos dibujado acá y el punto P viene a expresar en cuánto aumentó la producción debido al efecto multiplicador, ¿sí? El desplazamiento de las funciones muestra el aumento en el gasto autónomo. Y esta diferencia que estamos viendo entre el punto Q y el punto P muestra el efecto multiplicador que tiene el aumento en el gasto autónomo. Veamos ahora de ponerle un nombre a este aumento en el gasto autónomo, porque lo que nos suele interesar es, como les decía hace un rato, los cambios en la política fiscal. Recién entonces vimos qué pasa o cómo se desplazaba la función de demanda agregada cuando aumentaba un gasto autónomo. Ahora nos interesa que ese aumento en el gasto autónomo sea, por ejemplo, un aumento del gasto público. Entonces el ingreso, digamos, no cambia conceptualmente respecto de lo que hemos visto recién, ¿sí? Aumenta un componente del gasto autónomo, aumenta el ingreso. ¿En cuánto va a aumentar el ingreso? En lo que determina el multiplicador 1 sobre 1 menos C por 1 menos T por el aumento en el gasto autónomo. O
alfa por el incremento en el gasto autónomo, perdón, en el gasto del gobierno. Entonces, lo único que hemos hecho es ponerle nombre a lo que antes hablábamos de incremento en un gasto autónomo, ahora decimos es un incremento en el gasto del gobierno que va a llevar a que aumente la producción de equilibrio. ¿Y para qué nos interesa esto? Bueno, partimos cuando iniciamos la clase, de una situación en la cual estábamos hablando de un elevado desempleo. De hecho, la prescripción de la teoría keynesiana es que para disminuir ese desempleo hay que lograr que la economía salga de la recesión, es decir, que empiece a aumentar el ingreso de la economía. ¿Y de qué manera lo podemos lograr si hay depresión, si la economía está deprimida? La gente no quiere gastar, los consumidores no quieren consumir porque tienen miedo, no saben si mañana van a tener ingresos suficientes para comprar comida, entonces restringen sus compras. Las empresas no saben si van a vender, por lo tanto restringen sus gastos de inversión. Entonces el único que puede, en esta economía keynesiana, actuar discrecionalmente es el Estado. Por lo tanto, de ahí nace la importancia de ver o de estudiar la política fiscal, que consideramos que en esta situación el Estado es el único que puede sacar a la economía del proceso recesivo. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando el gasto público o eventualmente disminuyendo impuestos, pero no es el caso que vamos a ver ahora. Gráficamente, tenemos una situación similar a los que hemos analizado en gráficos anteriores. Tenemos una función de demanda agregada original, que es igual al gasto autónomo más C por 1 menos T por Y, o sea, por alfa por Y. Y ahora tenemos un aumento en el gasto público dado por delta gasto del gobierno autónomo. Es decir, el gasto autónomo que ha aumentado es el gasto del gobierno, permitiendo que la economía pase de Y sub 0 a Y' sub 0. Falta el sub 0 allí, pero no importa. Es decir, del punto E al punto E'. ¿Por qué se logró este aumento en la producción o en el ingreso de la economía? Porque aumentó el gasto público. ¿Estamos en pleno empleo o no? No lo sabemos. Simplemente sabemos que por ahora la producción aumentó y por lo tanto, si bien no es posible determinar si llegamos al pleno empleo porque nos faltan herramientas para eso, sí es posible decir que seguramente ha disminuido el desempleo. Bien. Así hemos puesto a modo de cierre lo que sería la función de presupuesto público, pero simplemente a modo de cierre. O sea, podemos decir dos palabras sobre eso, o sea, corta al eje de las ordenadas en la parte negativa, en donde el gasto del gobierno, en el total del gasto del gobierno, que sería el total del gasto del gobierno, lo que gasta en bienes para desempeñar sus funciones, más las transferencias que realiza. Allí ustedes ven una de las diferencias que yo les decía, que yo utilizo TR minúscula y Dorbus usa TR mayúscula todo. Bien, y la función depende del ingreso porque hay una parte de los impuestos, en este caso Dorbus lo hace coincidir a todos los impuestos. En la función que yo presenté hay una parte de impuestos autónomos, pero acá dependen del ingreso. Por lo tanto, eso explica la función, la pendiente positiva de la función de presupuesto público, ¿sí? Que en algún momento corta al eje de las ordenadas al nivel de 0 y ese estaría mostrando cuál sería el nivel de ingreso que equilibra el presupuesto público, ¿sí?
Pero bueno, habría que leer algunas cosas previas que las dejo para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que hemos dejado pendiente? Bueno, un análisis un poco más minucioso del presupuesto público, la determinación de los estabilizadores automáticos o de los impuestos proporcionales como estabilizadores automáticos. Les muestro ahí que hay una parte de los impuestos que recauda el gobierno que depende del nivel de ingreso y eso está dado por la alícuota impositiva. Esa alícuota impositiva se considera un estabilizador automático. ¿Por qué? Porque a medida que el ingreso aumenta, el hecho de que una parte de ese aumento del ingreso sea detraído por el gobierno hace que se morigere o que se disminuya ese aumento en el ingreso, tendiendo a estabilizarlo. Y lo contrario sucede cuando el ingreso cae. Si el ingreso cae y tenemos una alícuota proporcional de impuestos sobre el ingreso, eso hace que lo que se detrae del ingreso, lo que se le saca a la gente de sus ingresos es menor y por lo tanto la caída en este caso, en la función que depende de esa alícuota impositiva, que es el consumo, la caída en el consumo no sea tan grande y por lo tanto contribuye a que el ingreso no caiga tanto. O sea, detiene de alguna manera. Hablar de un estabilizador automático es hablar de algo que pone un techo o hace que la subida y las bajadas o las alzas y bajas en la producción no sean tan pronunciadas. Contribuye de alguna manera a suavizar los ciclos económicos, ¿sí? Bueno, eso queda pendiente para que lo analicen con más detalle. Los efectos presupuestarios sobre el superávit y lo que sería el superávit presupuestario de pleno empleo. Bien, allí hemos dejado de compartir, entonces con eso terminamos la presentación del día de hoy.